Buenas noches, queridos amigos de RIT TV. Estamos de nueva cuenta aquí en este espacio de Contrarreloj. Mi querido amigo Rolando La Nota y su servidor, a quien le doy la más cordial bienvenida, mi querido Rolando, porque a su servidor ya está aquí desde luego. Entonces, Rolando, bienvenido. Buenas noches. Creo que traes apagado tu micrófono. Un gusto saludarles con el cariño y aprecio de siempre. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Contrarreloj. Agradezco a mi colega y compañero Fernando Galindo la distinción de estar con él el día de hoy aquí en el programa. Pues Rolando, como siempre es un gusto saludarte y como siempre pues ya estamos de noche. Vamos a empezar con los temas que traemos pues acumulando a lo largo de la semana, pero antes de eso vamos a una brevísima pausa y regresamos. Pues era una pausa muy breve, estamos de vuelta, pues con uno de los temas que estuvo presente a lo largo de la semana y que ha irritado desde luego al presidente, que es el caso de la ministra Piña, que en la conmemoración del aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en un evento protocolario, pues la ministra Piña lo recibió sentada, perdón, sin hacer tanta alaraca como muchas de las personas que estaban ahí en la concurrencia, y eso generó la irritación de muchísimos obradoristas y el propio López Obrador, desde luego. Pero lo cierto es que, pues quienes habían fallado realmente al tema del protocolo, pues no había sido la ministra, sino en realidad había sido el propio gobierno de López Obrador, que muy a su estilo, pues se alteró, digamos, el orden protocolario como se tenía dispuesto y como tendría que haber sido correctamente, ¿no? Entonces eso generó inconformidad, malestar entre el propio presidente, quien se molestó y después de eso empezó a hacer ahí algunos comentarios bastante displicentes. De por sí ya trae a la ministra de entre ceja y oreja, porque no le gusta pues el nivel de bateo que tiene la ministra, sus locuras, el freno que le pueden poner en algunas de las controversias que se vayan incorporando, pero sobre todo porque no quedó su ministra consentida, que era Yasmín Esquivel, la esposa de Riobo. Entonces, con todas estas cuestiones, pues obviamente el presidente andaba bastante molesto y lo hace ver todos los días en la mañanera, porque asegura que la ministra Norma Piña, pues que es la ministra de la Suprema Corte de Justicia, está en ese cargo por él. Está en ese cargo por él, nada más y nada menos. Rolando, pues no sé qué tengas que decir al respecto. Hay mucho que comentar porque es un tema que sin lugar a dudas dio de qué hablar. ¿Tú cómo lo ves? Gracias, Fer. No es ningún secreto que el mandatario López y la ministra Norma Piña mantienen posiciones antagónicas, alejadas, comparadas al menos con la cercanía que el mandatario tenía con su antecesor de la presidenta Norma Piña, es decir, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Porque sabemos que solamente hay comunicación, independientemente de las diferencias que se tienen. Creo que sigue habiendo ligera comunicación, pero me parece un acto verdaderamente egoísta de López Obrador. Está acostumbrado a que todo el mundo como rey de palacio le rinda honores, se levanten, le aplaudan, lo celebren su llegada. Y bueno, ahí nos queda claro que para él la división de poderes no existe, que está nada más en la letra, porque en la práctica para él no hay división de poderes, no corresponde
a su figura e investidura presidencial ese tipo de poderes, sino él es los tres poderes. Él es el legislativo, él es el judicial y por supuesto que es el ejecutivo. Y en esta conmemoración 106 del aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro, pues Norma Piña al momento en que entra, no se levanta en el presidium, porque definitivamente se le olvida a López Obrador que están a la par, porque son poderes autónomos, independientes, el judicial y el legislativo. Aquí lo grave es que relegaron también al propio presidente de la Cámara de Diputados, relegaron también al presidente del Senado de la República, y ya había un protocolo de que López Obrador iba a estar al centro, a su mano derecha iba a estar Norma Piña, a su mano izquierda los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Esto a la última hora dio la instrucción de que no los quería tener cerca y puso a Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, y puso al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y a Adán Augusto López. Después, el propio Jesús Ramírez Cuevas tuiteó de que no se guardó el protocolo, y muy enojados, y que quién se creía la ministra Norma Piña. Vaya, al final, pues es al igual de que López Obrador, es a la par, no tendría por qué rendirle ningún tipo de reverencia al propio López Obrador, y hubo una falta de respeto por parte de los seguidores de López Obrador y de su grupo cercano hacia la ministra Piña, un improperio de insultos, llamándole que quién se creía, que por qué no había guardado el protocolo, un largo etcétera. Y me da pie, Fer, para decirte que López Obrador en la mañanera dijo que gracias a él, Norma Piña, imagínate nada más, era la ministra por él. De ninguna manera, o sea, la ministra está por ella misma, por sus fueros, por su capacidad, por su intelecto, por su inteligencia y sus capacidades, sin duda, pero también por los propios ministros de la Corte, que al final son los que eligen a Norma Piña en una votación secreta y en un ejercicio democrático. Porque hay algún lover dijo, no, es que a López Obrador lo eligieron con 30 millones de votos y a la ministra solamente la eligieron 11 personas. Es la gran diferencia. No, no es ninguna gran diferencia. Cada poder tiene su dinámica y debe ser respetado. Cada poder tiene su alternancia. Cada poder tiene su forma de operar y de organizarse y de tener una estructura que le permita mantenerse a flote directamente para sacar adelante los trabajos a los que los representa. Entonces, aquí lo grave, Fer, es que después de los desencuentros entre este bribón, después también se le encontró a unos días después de la conmemoración, en el Día de la Lealtad, que es cuando las Fuerzas Armadas, es un pase de lista con López y bueno, pues es manifestarle el apoyo del ejército al ejecutivo, ¿no? Pero más allá del protocolo, pues también la volvió a saludar y fue cuando los medios hasta lo criticaron a López diciendo, ¿cómo vas a poner tú a Norma Piña si tú tenías a Yasmín Esquivel como apuesta? Pero aquí va a haber otro choque de trenes porque van a tener un nuevo desafiante capítulo. Morena ha presentado una serie de iniciativas de reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura. Y empecemos por Félix Salgado Macedonio, este impresentable personaje, quien amagó este miércoles que pasó con él pensando en una reforma para cambiar el nombre, sí, el nombre, como lo escucharon amigas y amigos de la Suprema Corte de Justicia, y quitar a los ministros como lo hizo el expresidente Zedillo. Bueno, cuando eso pasó, Zedillo fue otra coyuntura, fue otra forma de actuar y eran otros tiempos. El coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, dijo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta que se prepara una iniciativa en ese sentido. Y ayer, o hace unos días, se entrevistaron a Monreal en el Heraldo TV y él dijo que reconoce la separación de poderes, pero que no puede haber un control del titular o el presidente de la Suprema por medio del Consejo de la Judicatura, que deben de ser aparte.
Entonces los quieren separar, quieren destazar a la Suprema Corte de Justicia, obviamente como lo quieren hacer con el INE, y bueno, porque definitivamente le van a querer truncar todo lo que tiene que hacer la Suprema, que es además una reforma constitucional, y quieren ellos manejarla. Ese es el objetivo final. Según el senador zacatecano, hay tiempo suficiente para sacar la reforma antes de la elección del 2024, y incluso dijo él que en el actual periodo de sesiones. Es un tema que se ha venido trabajando, según él, desde hace muchos años. Aquí lo que hay que rescatar es que dice que hay nepotismo, corrupción e impunidad, que en parte sí lo hay, pero no tan marcado como ellos en su 4T. Y más bien, yo no medía a los ministros, medía la estructura de muchos años que ha sido creada y tejida al amparo de familiares, amigos de los ministros, que es muy diferente. Y está en esa reforma, también le quieren quitar fideicomisos para beneficio de las prestaciones de los empleados de la Suprema, que porque dicen que para la autonomía de plazas que está en riesgo porque nunca se ha usado para eso, lo cual es falso, y son para prestaciones de los trabajadores. Bueno, ya le echó el ojo López Obrador a 20,000 millones de pesos, ya sabes que necesita dinero por todos lados, y entonces mandó a operar a Adán Augusto López para que se hiciera cargo directamente de convencer a los senadores y a los diputados para sacar la reforma constitucional y restarle mérito, estructura, destazar a la Suprema como le ha hecho con el INE, querido Fer. Entonces es un tema muy importante. Tenemos que defender a la Corte porque al igual que el INE, si se nos va a la Corte, pues se nos va a México, porque son los encargados justamente de desechar las reformas constitucionales, más bien las reformas secundarias, como el famoso Plan B, que no son de carácter constitucional, pero que sí violan a la Constitución y por eso las hacen disfuncionales y por eso desechan su validez. Yo creo, Fer, que tenemos que estar muy atentos a los próximos días. El choque de trenes va a ser muy grande. Norma Piña se ha fajado y tiene la toga muy puesta y es una mujer que efectivamente es valiente, que se le ha enfrentado, y no sabes el gusto que me dio que no seas parado en ese evento, porque no tiene por qué pararse por este asunto que te estoy comentando, porque son tan a la par, están a la igual, ¿no? Yo creo que tiene que ver también esta reforma justamente por los desplantes que le ha hecho López Obrador a ella. Qué casualidad que después de ese evento, ahora sí Monreal y sus secuaces y el propio Félix Salgado Macedón, Macetón, va a estar presentando, una iniciativa de reforma para destazar en cuestión de estructura, de organización, de personal y un largo etcétera. Quieren destazar a la Corte como le quieren hacer con el INE en el Plan B, Bodrio, querido Fer. Pues sí, completamente de acuerdo contigo, Rolando. Me gustaría agregar algo respecto al asunto de la ministra Piña y la declaración de López Obrador. Como ya señalaste la parte del protocolo y la parte que tiene que ver con la ministra Piña sentada, cosa que me dio también a mí enorme gusto, lo que significa en gran medida pues una señal, pues un simbolismo. Vamos a ver de qué está hecha la ministra también cuando lleguen ciertas cuestiones a la Corte que van a tener que votarse, entre ellas el caso del Plan B, y vamos a ver cómo vota, ¿no? O sea, en realidad ahí también vamos a empezar a configurar cómo se comporta la Suprema Corte de Justicia. Ahora, algo que me gustaría puntualizar de lo que hemos estado platicando es que López Obrador, como lo mencioné al inicio, había asegurado que la ministra Piña está ahí en ese cargo por él. O sea, el señor cree que todas las personas le deben el cargo, pero él es marrullero, él está utilizando su manipulación para tratar de deslegitimar el comportamiento de la ministra Piña. ¿Por qué?
porque se adelanta, Rolando, o sea, es decir, la ministra Piña no se levanta, no tiene este asunto de aplaudirle de manera rabiosa, el presidente se enoja porque pues, es muy sensible el joven, el narciso en el laberinto se siente ofendido y dice que en gran medida pues la ministra está allí por él porque él se negó a elegir al sustituto de Arturo Saldívar, ¿no? La señora presidenta de la Corte, dijo López Obrador, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Y había señalado también López Obrador, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que el Poder Judicial capitalino al Poder Judicial local se le rendía y que ahora no, que ahora era muy distinto. Pues no, hemos visto cómo cuando llegó este gobierno, lo primero que hizo, entre otras cosas, fue doblar a uno de los ministros que era el ministro Medina Mora, te acordarás. Luego Saldívar se portó de una manera tan complaciente, tan genuflexa, que de pronto ya veíamos a la Suprema Corte como una suerte de oficialidad de partes. O sea, yo no vi ninguna vez a un ministro tan rendido a los pies de un presidente en el México contemporáneo. Y vaya que ha habido ministros que sí, de pronto coquetean con el presidente, pero bueno, se voló la barda. Estoy hablando en el caso concreto del ministro Saldívar. Y ahora resulta que ya no era como antes. O sea, antes se refería a Saldívar, pues se refería a Saldívar, pues sí, a él, al ministro de la Corte, que le placeaba a López Obrador, le celebraba varias de sus decisiones y además de eso pateaba muchas de las controversias que tenía que resolver la Suprema en su momento. De tal suerte que siguiendo la afirmación de López Obrador, pues sí, ya no es como antes, ahora sí tienen a una ministra que yo espero que resuelva de manera favorable y más en el caso tan delicado del plan B de López Obrador, ¿no? Entonces, esto que dice López Obrador respecto a la ministra y la manera tan marrullera y manipuladora con la que está utilizando el comportamiento de la ministra, pues me parece que lo sigue pintando de cuerpo entero, porque quienes, como tú bien dijiste, fallaron en el protocolo, pues fueron ellos mismos. Y si la ministra se para o no se para, pues es una igualdad de circunstancias que además protocolariamente no tenía que hacerlo. Se paró cuando tenía que cantar el himno y listo. ¿Por qué? Pues porque finalmente no te vas a estar parando y poniendo de tapete con quien te ha estado pateando desde que prácticamente te nombraron ministra. Y no está ahí por López Obrador, está ahí a pesar de López Obrador que intentó poner a su alfil que era Yasmín Esquivel, nada más que le resultó plagiaria a la señora. Pequeño detalle, Oye, pequeño Fer, inconveniente. y cabe destacar algo muy importante. La ministra Piña, siendo ministra de la Corte antes de ser presidenta, había desechado todas y cada una de las propuestas de López Obrador en defensa y garante de la Constitución. Piña no le ha aprobado ni una sola iniciativa, en lo cual hay que reconocerle, y yo creo que va a seguir con esa misma línea y esa misma tesitura. Y luego cuando le restrega en su discurso que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad, dijo la ministra Piña. Pues ahí le echó en cara, ¿no? Su forma tan totalitaria de gobernar, que si por López fuera, pero no lo hace porque sabe que se le va el poco voto que tiene, el agandallarse y crear una Asamblea Nacional y él ser el Poder Judicial, Ejecutivo, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues eso sería lo ideal para él, ¿no? López Obrador es una facha que ha hablado siempre de democracia, pero es el primero en traicionarla. Ha dicho que respeta el Poder Judicial y la autonomía y es el primero en entrometerse en las decisiones de la Corte y manda al patán Augusto López, el Igor, a negociar, del conde Pátula, por supuesto, a negociar con toda la bola de bandidos que López Obrador quiere que se negocien. Entonces,
Pues es muy claro, Fer, o sea, es muy claro que quieren la Corte como quieren el INE, como quieren la UNAM, porque López Obrador es omnipresente y omnipotente, no permite que nadie tenga más poder que él, y no acaba de entender que hay que cierta estructura, no acaba de entender que hay equilibrio de poderes y que en esta ocasión no va a poder dominar a una ministra a modo, al contrario. La ministra ha dicho que es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces. Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades. Y bueno, rendir cuentas y un largo etcétera. Yo creo que la ministra se fajó y se fajó muy bien y lo hizo a propósito porque digan, no, es que a lo mejor no se dio cuenta. No, claro que se dio cuenta porque todo el mundo estaba parado. Estuvo muy bien que se fajara y no le rindió pleitesía ni honores, como debe ser, porque López Obrador está acostumbrado a que todo el mundo le ponga tapete, que todo el mundo le rinda, ay, lo que usted diga, señor presidente, lo que usted mande, emperador, ¿no? Tlatuani, líder moral. Entonces, López Obrador se dio de topes con la cabeza con la ministra Norma Piñafer. Sí, no, oye, pero qué tipo tan narcisista este presidente que tenemos, ¿eh? Y qué golpe de realidad le dio la ministra Norma Piña a ese narcisismo de López Obrador. En primer lugar, por lo que tú estás mencionando, ¿no? No levantarse a aplaudirlo rabiosamente como veíamos a otros aplaudir hasta el cansancio, incluido Santiago Krill, que lo vi bastante aplaudidor. Y en segundo lugar, por recordarle al Mendaz de Palacio Nacional, pues el apotegma que está ahí en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia, que además viene en su discurso, ese discurso que mencionaste, ¿no? Esos fragmentos que dijo Norma Piña, pues ahí en uno de esos, que además toma una frase del vestíbulo, dice, somos siervos de la ley suprema para poder ser libres. Estamos sujetos al imperio de la ley, nada más y nada menos. Y eso me pareció extraordinario porque es un mensaje clarísimo de, y no me vengas con eso de que la ley es la ley, y no me vengas con eso de que la constitución es la constitución. Vaya, caray, con este Y además, personaje. Fer, pues la ministra le dijo con ese acto y con su discurso, aquí la ley es la ley, mientras yo sea presidenta de la Suprema Corte, ¿no? Así es, pues vamos a ver qué ocurre en estos días, porque se vienen cosas muy pesadas para la Corte y yo espero que se faje frente a estos abusos de autoridad y a estos desplantes autoritarios que tiene un personaje que lo obnubila su narcisismo, ¿no? Y su paranoia de ver complots en cualquier lugar, ¿no? Que es parte de lo que también tienen los populistas, ¿no? Esta parte paranoica Definitivamente, Fer. y narcisa. Bien, Rolando, pues si quieres vamos a una brevísima pausa y regresamos a nuestro siguiente tema. Adelante, querido Fer. Pues estamos de vuelta, Rolando, para hablar de nuestro siguiente tema, que pues también se vincula con lo que estamos observando, que es el comportamiento de la ministra Norma Piña, pero también lo que se va a ir resolviendo en algunos días, que tiene que ver con el plan B de López Obrador. Rolando, pues hay una intentona muy clara de López Obrador de destruir literalmente, destazar, ¿no?, al INE. Y ya los propios consejeros electorales, encabezados por el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y también personal técnico del propio organismo, plantearon a la Junta de Coordinación Política del Senado pues, la preocupación por este plan B de la reforma electoral y las implicaciones de su aprobación. Y no solamente lo han hecho ahí, lo han hecho en distintos medios. Ha sido una pasarela mediática para tratar de exponer los riesgos de este famoso plan B de López Obrador y para que la gente también se vuelva consciente de lo que implicaría el hecho de que se aprobara el plan B. Y la palabra que se utiliza es destazar, porque finalmente es de lo que están hablando y de lo que es capaz esta administración, este gobierno, este oficialismo, de destazar a uno de los institutos
que le ha dado certeza jurídica y legal a un proceso de selección democrática en distintos rubros, en presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en votaciones de alcaldes, en votaciones también de regidores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el alcance que tiene el INE como tal, y ahora resulta que quieren dinamitar pues, la institución que les dio la validación para ser pues los que ahora gobiernan, Rolando, ¿no? Están molestos, están enojados, porque no les está saliendo el jueguito como querían desde un principio. Es que ¿Tú cómo estás viendo este asunto? el enojo va en razón de forma proporcional a que no tiene el control. Si por él fuera, López Obrador tendría a todos los peores dinosaurios periodistas organizando elecciones para fraguar como a él le tocó y le gustaba cuando ingresa al PRI. Bueno, porque López Obrador es el peor PRI, el más recalcitrante, el que se quedó atado en el pasado. Efectivamente, Fer, ese es el tema, buscar apoderarse del Instituto Nacional Electoral, más allá también de lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el truncar los procesos, el no dar el PREP, es decir, los resultados preliminares. Pues lo que está haciendo es, a ver, yo quiero apoderarme del INE y yo quiero ser juez y parte, yo quiero ser y tener mi Instituto Nacional del Bienestar Electoral, ¿no? Un rollo así, que por supuesto le permita directamente lograr el control el absoluto del INE. Pero no hay que perder otra cosa, Fer, ¿no? No solamente es lo que tiene que ver con los consejeros, tiene que ver con una cuestión presupuestal, tiene que ver con la destrucción, con el desplazamiento, con que no haya presupuesto para los nuevos las nuevas personas que participen en los procesos electorales y que el INE no pueda medir ese proceso, que no pueda estar supervisando y organizando las elecciones. Hay una parte del plan B que me llamó mucho la atención, aparte de la estructura y de todo esto, y tiene que ver expresamente con que se le va a permitir a las corcholatas, es decir, a todo el candidato que violente la ley haciendo campañas ilegales, como lo está haciendo ya Claudia Sheinbaum, que se reforme y que pueda hacer lo que se le plazca a cualquier precandidato de Morena, expresamente. Es decir, va a meter a sus corcholatas a placearse para que al final se decante directamente por la regenta Claudia Sheinbaum, porque esa es la tirada y así va a ser. Entonces tenemos un tema ahí muy importante de analizar. El plan B, no creo que lo aprueben, no hay forma, yo no veo para dónde se puedan hacer los ministros, yo no veo para dónde puedan en un momento dado empujar a favor de esta iniciativa, van a estar cabildeando con lo más que se pueden, tienen dos votos seguros de 11 probables para ser desechada, que es Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Loretta Ortiz fue diputada de Morena y es presidenta de la Suprema Corte, o tuvo un cargo ahí importante con Morena, y fue propuesta por López Obrador. Entonces, aquí lo curioso también es que los propios ministros que López Obrador tiene, que son supuestamente amados de la 4T, todos los ministros ya le dijeron que el plan B es anticonstitucional. Sí, así como lo oyen amigas y amigos, firmaron un desplegado, bueno, no desplegado, se pusieron de acuerdo, se pusieron a platicar, dieron declaraciones y coinciden entre todos los ministros que el plan B es una porquería. Entonces nos hace pensar que López Obrador va a perder esa jugada y a lo mejor lo que también tenemos que estar muy atentos es que en marzo de este año ya no va a estar Lorenzo Córdoba como presidente del INE, desgraciadamente, y va a entrar un presidente que están buscando que sea modo. Por eso la Secretaría de Gobernación está operando todo, y no solamente es él, se va Ciro Murayama y se van otros dos consejeros que van a ser sustituidos, y ya dijo Adrián Augusto, no es que nosotros queremos la tómbola, es decir, no ponerse de acuerdo en el pleno porque saben que no les alcanza y que pueden perder la votación, pero someterlo a la insaculación directamente en la en la Suprema Corte de Justicia. O sea, se lavaron las manos para que ellos determinen quiénes sean los titulares los nuevos consejeros del INE. Y esto lo hacen como estrategia, Fer,
para que la gente se desangele, se rechace este tipo de iniciativas, no, más bien que la gente apruebe este tipo de iniciativas y no va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy atentos porque quién sabe qué puede pasar. Yo no veo por dónde la Suprema tenga posibilidades de lograr sacar adelante esta reforma, pero pues tenemos que estar muy observantes. Yo creo, Fer, que además va a meter, bueno, porque ya dijo Adán Augusto, es que nosotros ya que nos queremos ir a la insaculación, porque las quintetas van a estar conformadas con pura gente morena. Es como cuando quieres comer, bueno, cuando quieres quitar, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Bueno, lo que ellos buscan es una tómbola a modo. Pues que lo elijan y tener 5 propuestas disfrazadas las 5 de corderitos y son lobos impuestos por Morena. No sé si me explica, Fer. No, sí te explicas bastante bien. Y aquí de lo que se trata, o sea, lo que hemos estado observando, más allá de los detalles técnicos, Rolando, es que la finalidad del plan B es eliminar la estructura institucional que permite las elecciones libres. Punto. ¿No? Las elecciones son importantes dentro de la democracia, aunque no basta con las elecciones en sí, sin ellas no existe la democracia propiamente. El plan B de AMLO quiere quitar eso, quiere eliminar la separación entre, vamos a ponerlo en sus términos, entre pueblo y gobierno, que tiene que existir para que el gobierno le sirva al pueblo y no que sea al revés. Con este plan B, lo que se estaría haciendo es quitarle esa personalidad política al ciudadano que se da a partir de un orden institucional como el INE. ¿Okay? Porque este personaje no quiere ciudadanos, lo que quiere es súbditos, lo que quiere son instituciones completamente capturadas. Y carne electoral, es decir, a los ciudadanos no los ve como tal, a los mexicanos los ve como carne de cañón electoral que le permitan la continuidad de su proyecto, la continuidad de él seguir mandando en el poder atrás del trono. Perdón por el paréntesis. No, y claro que sí, porque esto tiene todo el tufo, pues, de control, ¿no? De control y de destrucción de mecanismos institucionales que permitan a los ciudadanos, pues, manifestarse en una pluralidad democrática. Pues lo que no quiere es eso, ¿verdad? Lo que quiere es que solo sea una visión impuesta para justo destruir cualquier tipo de pluralidad que le pueda dar un proceso electoral. Y lo que estamos viendo es la destrucción propiamente de un orden democrático que además los llevó al poder. O sea, aquí es el mecanismo, el instrumento que los llevó al poder es del cual se quieren deshacer. Pero pues así le han hecho tantos, Rolando, le han hecho tantos populistas que terminaron pues volviéndose unos tiranuelos pedorros que destruyeron a sus naciones. Y sinceramente, si no nos ponemos las pilas como sociedad, pues vamos a terminar padeciendo lo mismo que padecieron muchos de nuestros países latinoamericanos cercanos que tienen éxodos constantes, situaciones lamentables para sus propias familias, porque se les fue la oportunidad de defender pues, ese orden institucional democrático que pueda ser un contrapeso poderosísimo de una sola persona. Y además, Rolando, de una sola persona
que ha gobernado este país, no con talento, no con visión, no con inteligencia, sino con resentimiento, con dolo, con venganza, y que no ha construido absolutamente nada en estos años que lleva frente al gobierno. Al contrario, ha destruido todo, todo lo perfectible y lo bueno que se había logrado conseguir durante 20 años, Rolando. Así las cosas, amigos. Es que dicen los que saben que nos vamos a tardar más o menos entre 20 y 30 años en reponernos en las locuras del emperador. Y bueno, por un lado ataca al INE, pero por otro lado le aplaude a los dictadores, a los dictadorzuelos. En próximas fechas, en Campeche, que va a venir de visita Miguel Díaz-Canel, el presidente ilegítimo de Cuba, y digo ilegítimo porque se muere de hambre su pueblo, y ya hubo protestas y asesinan a la gente. López Obrador le va a entregar nada más y nada menos que la condecoración del Orden del Águila Azteca, la más alta distinción para un jefe de Estado extranjero. Es decir, al dictador lo solapa, lo apoya y quiere copiarle la fórmula directamente para México. Pero al INE los desdeña, los insulta, los agrede, a Norma Piña también. Pero no viniera Miguel Díaz-Canel, el dictador, porque le entrega la Orden del Águila Azteca, Fer. Esta condecoración que otorga el gobierno mexicano a gente de mucho nivel. Para que te des una idea, pues ha habido grandes personajes que la han recibido. Pero Díaz-Canel, por favor, Fer. Entonces, pues le va a dar eso, ¿no? ¿Verdad? Le va a dar esa. A ver, es que eso es indignante por donde quieras verlo, ¿no? O sea, aquí hemos tenido la entrega de el águila, de la condecoración del águila, del águila azteca a distintas, pues, personalidades, a distintos condecorados que han contribuido de alguna forma a la sociedad en general, ¿no? Pero, a ver, este asunto de Díaz-Canel es indignante para muchos cubanos que, como tú dices, fueron apresados o fueron literalmente desaparecidos, ¿no? Un dictador como Díaz-Canel, como lo fue también el propio Castro, como lo fue también el propio Raúl Castro, pues bueno, estamos observando pues, cómo este personaje que se ha encargado de reprimir a sus propios ciudadanos, pues ahora aquí viene a recibir una condecoración tan emblemática como la que suscribe el águila azteca, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a personas que han recibido esta condecoración, unos japoneses, por ejemplo, como Takahashi Yamonouchi, Sadako Gata o Hirofumi Nakasone. Son personajes relevantes en sus propias sociedades y que de alguna forma han contribuido al fortalecimiento de una mejor sociedad, ¿no? Si quieres llamarlo de alguna manera. Pero Díaz-Canel, o sea, Díaz-Canel, ¿qué ha hecho? ¿No? Al menos los otros, vaya, son empresarios, han contribuido en el desarrollo económico, en la visión de la ingeniería, en fin, eh, pero, en fin, ¿qué te puedo decir, Rolando? O sea, es una locura esto que estamos observando. No, a Es ver, que es una provocación, también es una provocación. Este presidente es un provocador, ¿no? Es un tipo que se quiere poner los guantes, se pone muy bravucón, muy emperradito y empieza a decir, sí, le vamos a dar la orden del águila azteca al presidente Díaz-Canel, ¿no? Es más, lo voy a invitar a la ceremonia, ¿no? Para que los Estados Unidos, que están en otra cosa, que tienen sus propios problemas, volteen a ver estas bravatas y para que en menos de lo que te cuento lleguen y le digan,
señor, usted va a recibir a 30,000 migrantes y usted se va a hacer cargo de ellos. ¿Cómo? Pues como pueda, ¿no? Entonces, por eso Donald Trump dijo, no había conocido a nadie que se hubiese doblado tan pronto y que me hiciera caso tan rápido, ¿no? Pues sí, porque López Obrador, por un lado, le rinde pleitesía, honores, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Alegorías o vaya, una serie de barbaridades directamente a los dictadores, pero por un lado ataca al INE porque él quiere ser el dictador de México y por otro lado quiere desechar todas las propuestas que se han presentado para las reformas. Entonces, López Obrador quiere que no se le mueva ni una coma su reforma y así la van a dejar y así la van a aprobar, Fer, en un momento dado, pero con la consigna de que se va a ir a la... Bueno, ya fue aprobada, pero que seguramente en la Suprema Corte de Justicia la van a desechar. pues esperemos que así sea, querido Rolando. Pues vamos a una pausa y regresamos a otro de nuestros temas para irlos sacando rápidamente. Rolando, pues vámonos ya directo a lo que te truje, chencha, que es la materia de corrupción. Hay mucho material al respecto. Tenemos estos videos, estas joyas que estuvieron circulando ahí del equipo de Laida Sansores, ¿no? Recibiendo moches, recibiendo dinero de recursos públicos que vimos literalmente a funcionarios de alto nivel, pues recibiendo millones de pesos en billetitos de 500 pesos, ¿no? ¿Y como para qué? O sea, la pregunta es, ¿como para qué se estaría realizando esto? Hace unos días estuvieron circulando estos videos justo en el noticiero de Televisa, en donde se puede ver a Raúl Aarón Pozos Lanz, secretario de Educación Pública de Campeche, a Armando Constantino Toledo, jefe de la oficina de la gobernadora, y a Rocío Abreu Artiñano, que es la senadora de la República, de la República por Campeche, recibiendo fajos de billetes de 500 pesos a inicios del 2021. ¿No? O sea, la bejaranización de la política. La veganización, bueno. Debido a esta cercanía de los procesos electorales que se venía, pues estamos frente a algo que podría tratarse de muchas cosas, ¿no? Dinero, recursos de procedencia de quién sabe dónde para campañas electorales, podrían incluso tratarse de sobornos para apoyo a la actual gobernadora. Estamos viendo ahí un tema literalmente de corrupción y una vara distinta para medirse, porque ¿te acuerdas de este personaje Lavalle? ¿Qué le pasó? ¿No? Lo metieron a la cárcel y él ni siquiera aparecía en el video, hasta donde yo recuerdo. Pero Ya aquí lo liberaron, tenemos, pero sí. pero aquí tenemos al secretario de Educación Pública, Rolando, al actual secretario de Educación Pública recibiendo fajos de billetes. Y no solo eso, también a una senadora de la República en esa misma línea. ¿Tú No, cómo no ves? olvides a Armando Constantino Toledo No, Jamil, bueno, tampoco, no lo jefe de olvidemos. la oficina de la gobernadora. Y bueno, yo recuerdo a Rocío Abreu Artillano, la senadora, que le decía a Lili Telles en un debate en el Senado, que le decía, no, senadora, usted se acostó con media TV Azteca y difamándole, injuriándole, puras sandeces y barbaridades como son estos. Pero le acabó diciendo, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y usted tiene mucha cola que le pisen. Ahora, ¿qué pensará la senadora Lili Telles respecto a esta sinvergüenza de la Rocío Abreu? Le va a decir Lili Telles, entonces usted tiene también
la cola muy larga, abstenga de opinar, ¿no? En la boca larga, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, Fer, es que, bueno, estamos hablando de la misma operación, de la misma organización, de la forma de hacer dinero o de recibir dinero, como lo hace el rey del cash y lo ha hecho durante 18 años, es decir, Kakatzin, es decir, López Obrador. Ajá. Que durante muchos años, si tú te fijas, es la misma estructura, es la misma forma de hacerlo, es la misma operación, es la misma forma de organizarse, recibiendo cash, que no haya rastro de transferencia, que no haya rastro de dólares depositados a mi cuenta o en paraísos fiscales, no, no, no. Todo me lo ordenas en fajitos de dinero y lo recibo. Y seguramente después del rey del cash, ahora ya tenemos a la reina del cash. Y esa reina del cash, pues ya es Laida Sansores San Román, la flamante gobernadora, porque definitivamente, pues estamos viendo la corrupción institucionalizada, la componenda institucionalizada, el reportaje que hizo Fátima Monterrosa, pues son billetes de 500, sumarían 1 millón de pesos, dice la reportera, entre 1 millón y 1,5 millones, y se habrían recibido presuntamente en mayo del 2011, escasas semanas de las elecciones de Campeche. Seguramente fue un dinero para operar, fue un dinero para pagar a sus representantes de casilla, o para hacer los lunch, o para mover más allá de eso, que me estoy viendo muy ingenuo, más bien yo creo que fue para la operación del día D, para comprar los votos, Fer. Es decir, los votos a favor de Laida Sansores. Porque recordemos que en la recta final, Eliseo Fernández, el de Movimiento Ciudadano, fue el que le dio más batalla, ya ni siquiera el sobrino de Alito, que fue puesto como candidato, sino directamente Eliseo Fernández, Montafar, que además era panista y después se fue a Movimiento Ciudadano. Él fue el que le dio muy amplia batalla a Laida Sansores y estuvo a escasos puntos de ganarle, pero cómo estamos viendo que se está institucionalizando, como tú dices, se está ¿cómo dijiste? Bejaranizando. Bejaranizando, es la bejaranización de la política. Así es. Y lo curioso, Fer, es que aquellos que dicen que López Obrador no es corrupto, ¿por qué la gente cercana a él, absolutamente todos, aparecen en videos recibiendo lana, siempre de la misma forma? Pío, Martín López Obrador, sus dos hermanos, recibiendo dinero en sobres amarillos. Eva Cadena, la diputada de Veracruz, también recibiendo lana en efectivo. El propio René Bejarano recibiendo lana en efectivo, el propio Carlos Imas, ex esposo, por cierto, de la regenta Clara Sheinbaum, del cual tienen una hija. Y bueno, todos estos personajes en el cash. O qué tal Gustavo Ponce, que siendo su secretario de Finanzas, andaba operando en Las Vegas, gastándose muchas cantidades fuertes de dinero, porque el señor era ludópata y López Obrador lo sabía, pero lo dejó hacer y deshacer con el dinero de los capitalinos en aquel entonces. Entonces estamos hablando de personajes manipuladores que buscan allegarse de recursos a través de la componenda, de la corrupción, de la tranza. Dice Elena Chávez en su libro El Rey del Cash, y creo que también nos lo dijo en la entrevista que la tuvimos aquí, que había municipios sumamente pobres y aún así, es decir, marginados, que eran gobernados por Morena, en Chiapas o en Guerrero, y aún así los hacían que les dieran el diezmo, igualito como Delfín Electoral, la delincuente confesa, así también lo hizo a favor de Morena, como recordemos en el Estado de México, que le quitaba el 10% de su salario a los trabajadores de Texcoco. Entonces, es la misma gata, pero revolcada. Estamos hablando de que son personajes que López Obrador los enseñó a robar así, y ahora la reina del cash, Laida Sansores, pues haya hecho ese tipo de acciones, querido Fer. Es que, a ver, donde quieras hay un video. Eva Cadena, Pío, Martinazo, ¿quién más, Rolando? Carlos Simas.
Carlos Simas, René Bejarano, eh, y los que faltan, ¿no? Porque seguramente hay otros posibles videos en donde puede estar gente involucrada. A ver, Alejandro Esquer, el famoso carrusel, ¿te acuerdas, no? Es decir, estamos viendo ahí constantemente el sello de la casa, que es cuál, pues recibir dinero en efectivo para las campañas electorales, y no poco dinero, muchito dinero. Si algo aprendimos de este tipo de mecanismo fue justamente en el año 2003, en donde apareció por primera vez en televisión abierta, en televisión pública, pues a un colaborador cercano de López Obrador recibiendo fajos de billetes. ¿Cómo era posible que este Bejarano, que además había sido uno de los operadores más emblemáticos de López Obrador, había sido, es relativo, ¿no? Porque sigue siendo Rolando, o sea, no es como que ya no esté ahí, ¿no? No, O ahora sea, opera atrás de la cortina en el teatro, o sea, él es el que mueve los hilos, dicen que trae los programas sociales, el señor es el que lo está operando. Eh, y bueno, esa bejaranización seguramente va a existir porque por ahí Alejandro Aguirre Guerrero dijo en algún artículo que los videos había de Rocío Nale recibiendo lana y de Manuel Bartlett recibiendo lana, no los daría Fer. claro, y López Obrador, pues, ¿cuál va a ser su respuesta? Pues la misma que hizo con René Bejarano en su momento, ¿no? Que además había sido el coordinador de campaña de López Obrador, había sido su secretario particular cuando asumió el poder, y había recibido en estos videos, en distintos videos que estuvieron circulando, la cantidad de 3 millones de pesos. ¿Para quién se los daba? ¿Por qué se los daba? Y la respuesta de López Obrador era, pues yo no sabía lo que estaban haciendo. Acuérdate que los políticos, bueno, los políticos perversos siempre utilizan prestanombres. Si te cachan, lo niegas todo. ¿Sí me explico? Ahora, lo curioso de esto es que Carlos Simas era el alcalde de Tlalpan y esposo en ese entonces de Claudia Sheinbaum, la regenta, la corcholata mayor. Pero aquí lo que voy es que, ¿cómo es posible, Fer, que es el mismo modus operandi, que es la misma forma de actuar, pero que además tienen una particularidad? No dejan rastro, el jefe lo tienen que proteger a toda costa. Y cuando pasó eso antes de la elección del 2006, que le sacaron estos videos, recordarás un factor muy fundamental. No hay hombre más cercano políticamente hablando y financieramente hablando que el secretario de Finanzas en la lana y el secretario particular. Inclusive René Bejarano iba a ser el coordinador de los diputados en la Asamblea Legislativa de aquel entonces. Ya estaba listo, ya iba a tomar posición como el coordinador de los diputados después de ser secretario particular de López Obrador, y a raíz del encargo, López Obrador lo margina, lo manda a la congeladora un rato y después le sigue operando. Hoy día, Fer, están operando a diestra y siniestra los apoyos sociales a través de la oficina de René Bejarano. Pues vaya asunto, Rolando. ¿Tienes algo más en materia de corrupción ya para ir cerrando la conversación? Tenemos, bueno, traemos el tema de la economía, no sé si que lo quieras tratar o... Claro, se nos había pasado. Qué delicado asunto este de la economía. Sé que no está en el tema de la corrupción, pero me parece importante que lo retomemos porque el tema de la inflación es muy, muy delicado, estimado Rolando y auditorio. La inflación anual general del país se ha acelerado y ha llegado a un nivel de 7.91%, la más alta desde octubre pasado. Según esto, la habían contenido, estaban tratando de contenerla, pero lo último que acaba de sacar el INEGI menciona que este nivel se debió al encarecimiento de productos como frutas, como verduras, como alimentos, como las bebidas, como el tabaco, los productos que han reportado una mayor alza en los precios
en el primer mes del año han sido el plátano, el limón, el pollo, y también se ha registrado aumento en algunos servicios que tienen que ver con taquerías, con las fondas, con las torterías, con los restaurantes de comida corrida. Vaya, pues con todo lo que el mexicano utiliza de manera constante, Rolando, pues, cuántos trabajadores, cuánto personal de distintas dependencias públicas y privadas no sale a las 3 de la tarde o 4 de la tarde a comer en un restaurante de comida corrida o irse a la esquina al puesto de tortas o de tacos más rico de la zona, y se han incrementado los costos de una manera verdaderamente desproporcionada. O sea, parece ser que no se detiene el tema de la inflación, y esto ha incrementado los alimentos y los servicios de preparación de los propios alimentos. Pues no la vamos a pasar bien. O sea, ya estamos más allá de la cuesta de enero y parece ser que no te alcanza el dinero por más que lo estires, Rolando. ¿Tú cómo estás viendo este tema? Lo que pasa es que recuerda un factor, tenemos la peor inflación. Aquí hemos mencionado la estanflación. Durante muchos programas hemos platicado de la estanflación, ya hemos dicho en qué consiste, no tiene caso volverlo a repetir, pero tenemos la peor inflación desde hace 22 años, según el INEGI. Desde el año 2000, antes de Fox, no teníamos una inflación de esta naturaleza. Es decir, casi el 8%, 7.91% en comparación anual tenemos de inflación. La inflación en alimentos, lo que tú decías, bebidas y tabacos llegó a 14.08%. Y el incremento en agropecuarios, que son frutas, verduras, carne, leche, huevos, ya casi estamos en un incremento del 10%, es decir, 9.93%. Aquí hay que rescatar otra cuestión, que es el estancamiento económico. No hemos crecido. México, según la CEPAL, es de los pocos países que no ha crecido. Ahora nos van a decir los unlovers, porque ese es el argumento. ¿No ves que la inflación es internacional? Sí, además que hay un detalle. En Estados Unidos, por ejemplo, ya están controlando la inflación y resulta que hoy tiene mucho menor inflación que en México. Tan es así, el costo de la gasolina ya es mucho más cara en México que en Estados Unidos, porque ya sabes que se llenaron la boca los unlovers de presumir que la gasolina en México era más barata que la norteamericana. Esto es completamente falso. Y ahora estamos viendo que la gasolina en Estados Unidos es mucho más económica que cargar gasolina en México. Entonces, según datos específicos de la propia OCDE, de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico dependiente de la ONU, México es el peor país en el manejo de la inflación y es el único que ya está rezagado y que junto con Argentina van a sufrir los estragos de la pandemia y todo lo que se viene ahora. Estamos hablando que es una inflación incontrolable. El huevo ya llegó en algunos lados en la central de abasto a 58 pesos el huevo en el kilo, 58 pesos el huevo, que es uno de los pilares de la alimentación de los mexicanos, querido Fer. Pues ya tenemos un huevo muy elevado y lo que va a suceder es que, como yo les he dicho, con la mano derecha les da el apoyo, pero con la izquierda los está empobreciendo, porque ese es el objetivo. El objetivo es hacer más pobres, no sacar a la gente de la pobreza, no convertirlos en aspiracionistas, porque López Obrador odia eso, y resolver que entre más pobres yo puedo tener más control. Y eso nos hace pensar que el huevo, por ejemplo, en Sonora ya aumentó, tiene un incremento de hasta el 50%. Reportan algunos abarrotes, mercados, expendios de huevos en Sonora. Y en algunos estados de la República ya alcanza el huevo hasta 70 pesos, Fer. Entonces, yo creo que López Obrador, muchos dicen, no, no tiene nada que ver con la inflación. Claro que tiene que ver todo con la inflación. A menor manejo económico adecuado, mayor inflación, Fer. Entonces, López Obrador no ha tenido otra cosa más que crear pobres a propósito. A ver, para aquellos que están pensando que López Obrador va a inaugurar y que va a empezar a funcionar en su presidencia el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eso está muy equivocado. Si el AIFA lo inauguró porque nada más le pusieron techumbre a la base militar que ya existía de Santa Lucía. Hicieron una central avionera bastante fantástica que nos recuerda a las épocas
doradas del cine mexicano cuando aparecen las centrales de aquella época, pues así está el Chaifa, ¿no? Asquerosamente difícil, y estamos viendo una inflación desmedida que, si bien es cierto, hay algunos países que todavía tienen inflación, también es cierto que México es de los peores que la ha podido lograr controlar, y eso nos hace pensar que México va a sufrir los estragos. Yo ya les dije que de qué sirve que en el 2018 tengamos menos salario mínimo, si en el 2022 con lo que, ahora el 2023 con lo que ganan doble el salario mínimo, alcanza para menos de lo que teníamos en el 2018. Es decir, tú en los gobiernos neoliberales, con lo que tú gastas hoy, gastabas 1,800 en los gobiernos neoliberales y hoy gastas 4,000. O sea, de nada sirve que les dé el apoyo y el dinero si definitivamente los está ahorcando hasta más no poder, Fer. Completamente de acuerdo. En nada más como para cerrar con este tema de la inflación, mencionabas lo del huevo, que sí es importante porque pues, es uno de los alimentos más emblemáticos de los mexicanos por las mañanas, pero también está el chile serrano, Rolando. El chile serrano tiene un precio ya que está cercano a los 80 pesos en tiendas de autoservicio. Quizá algunos amigos que nos ven en otros estados de la República puedan pensar que, pues, o decir que en donde viven es un alimento mucho más económico, pues me imagino que también tiene mucho que ver la cercanía donde se están recolectando, ¿no? Pero acá en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otros lugares también alejados de los entornos donde pueden darse con mayor facilidad estos productos, pues sí señalan un incremento bastante amplio del chile serrano que ha mermado pues la economía y también ha mermado a estos restaurantes que hacen comidas corridas, ¿no? O a las taquerías, por ejemplo, el caso de Limón en algunas taquerías, en donde pues ya te lo van dosificando, ¿no? Entonces, estamos viendo una inflación anual general de 7,91 y estamos viendo incrementos bastante delicados y bastante fuertes en aceite, en arroz, en frijol, en huevo, en tortilla, en pollo, y no estoy hablando de incrementos menores, sino por arriba del 45%, lo cual ya es muchísimo, muchísimo, Rolando, y esto pues afecta a a toda la economía de los mexicanos. Vamos a pasar tragos bastante amargos y uno de ellos pues es esto, el Toda incremento. la, toda la canasta básica que es fundamental para la gente se está, eh, pues no está pudiendo comprar las cosas, Fer, porque definitivamente están gastando, o gastan en uno, o destapan un hoyo y luego tapan otro, o sea, para que la despensa alcance. Recordemos que con López Obrador se incrementó 55% la pobreza laboral, que hace que la gente se mate trabajando, no les alcance para vivir lo mínimo indispensable. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, tenemos esta inflación combinada con la inflación, bueno, que es el mismo factor, y también esto está pegando directamente en la tasa de interés del Banco de México, porque entre mayor inflación, el Banco de México la sube y ya tenemos tasa récord que jamás se había visto del 11%. Del 11%. ¿Esto qué quiere decir? Que en el año 2023, para que no haya fuga de capitales, suben la tasa de interés. Pero esa tasa de interés, ¿quién la paga? Pues los paganos mexicanos que tenemos algún crédito de auto, algún crédito hipotecario, les dejan ir el diente en las tasas de interés, también en sus créditos, y también impacta directamente en lo que tiene que ver con el pago de interés a inversionistas, porque me decía Mario Di Constanzo, que es además un excelente economista, que con lo que estamos pagando en la tasa de interés, de puro interés, valga la redundancia, del Banco de México, es 1 billón de pesos, que equivale a 4 veces el programa de los viejitos que regala recurso el propio López Obrador. Bueno, que no es de él el dinero, que ya lo sabemos. Entonces, todos me podrán decir, es que es
internacional no, olvídense de ese dogma, de esa mentira que les hacen ver. Ya la inflación ya no es internacional, ya la inflación se está paliando por parte de muchos lugares. Ajá. La inflación lo que está haciendo y provocando es el encarecimiento de la canasta básica, y al rato no dudes, Fer, que tengamos una crisis alimentaria bastante marcada, porque como ya no va a haber dinero para producir ciertos productos, a lo mejor ya nos quedamos con algunos alimentos al antojo, o sea, una crisis alimentaria. Ahora, López Obrador, toda vez que puede, dice, ya vamos a bajar, ya no va a haber inflación. Lleva prometiendo eso desde que inició su gobierno. Entonces, la inflación nos va a seguir haciendo estragos, ya Fernando lo dijo, este año y el que viene, el último, va a ser muy terrible para López Obrador, es decir, para nosotros los mexicanos. La inflación no es para preocuparse, es para alarmarse, para estar urgentemente preocupadísimos. Y para él, para López Obrador, no hay que preocuparse por la inflación porque todos los gastos se lo pagan los ciudadanos con los impuestos. El PAN ya presentó un plan de emergencia contra la inflación, el PRD también un plan de emergencia alimentario que le permita subsidiar al gobierno la tortilla, el huevo y otros enseres, lo que hace que la carestía de los productos de primera necesidad pues esté desbocada, Fer. El más alto, 22 años, en lugar de atender este problema, López Obrador se fue a jugar béisbol el día de hoy con Vinicio Castilla y con el Toro Valenzuela en Zapopan, Jalisco, ¿no? Entonces, vaya, ¿de qué sirve un tipo de cambio de 18.50 si el precio de la gasolina en México es más alto que Estados Unidos y la inflación también es mucho más alta? O sea, presumen un superpeso que además ni depende de López Obrador, y a México se lo está llevando el carajo. Desafortunadamente así es, Rolando, y pues ahora lo que ha hecho Banjico por este tema inflacionario, se ha elevado su tasa a 11% más, la más alta desde 2008. Fíjate, muchos Así estamos. critican a Agustín Carstens cuando dijo, con 320 pesos alcanza para la despensa de una semana, dijo alguna ocasión Agustín Carstens, que además es el mayor genio que hemos tenido de economía en el país. Ha sido el gurú, el estabilizador, el hombre que nos ha permitido vivir holgadamente cuando estaban los gobiernos neoliberales. Y durante su gestión de Agustín Carstens, México tuvo la más baja inflación de su historia. No perdamos de vista, es la más baja inflación de su historia. Y además en el contexto de la influenza y de la crisis inmobiliaria inmobiliaria del en Estados 2009. Unidos. Brutal crisis. Sí. El inquilino del Palacio ha minimizado el aumento que tuvo la inflación en enero y dijo que no iba, acuérdate que en diciembre se cansó y se llenó la boca de decir, no va a haber cuesta de enero. ¿Y sabes a quién le está pegando más esta cuesta de enero? En su poder adquisitivo, a los viejitos, a los que les regala lana que no es de él. A ellos les está pegando muy fuerte el poder adquisitivo, pero lo siguen defendiendo como si fuera un Tlatuani, como si fuera un experto en economía o premio Nobel de la Paz. La inflación no para y en el 2022 estuvo en diciembre verdaderamente alarmante, pero ahorita en febrero, híjole, está quítate que ahí te voy, ¿no? Pero el indolente presidente dice que no hay que por qué alarmarse, que este fue el último incremento de la inflación. Yo a López Obrador no le creo nada porque ya sabemos que miente como respira y tiene 60 mentiras o 70, 80, 100, pero sí dice un montón de mentiras en sus mañaneras y pues la inflación parece que a los únicos que sí les da duro la inflación es a los dos bodoques del bienestar que tiene López Obrador. Uno llamado José Ramón, que tiene una panza prominente, y al otro Jesús Ernesto, que exhibió un amplio aumento de peso en algún juego de béisbol y también en cuando su viaje a Inglaterra, ¿no?
A esos son los únicos que la inflación no les ha hecho nada, ¿no? Bueno, les ha inflado nada más, pues, pero Sí, no les ha por la inflado. inflación, sino porque le han inflado con gozo. Ahora, Morena y López Obrador han fracasado en su lucha contra la inflación, porque acuérdate que el año pasado hizo una serie de faramayas ahí con los empresarios. Vamos a hacer un pacto de inflación y para que no suban los precios y va a haber un control de precios. Cuando intentó eso hacer Cedillo fue un rotundo fracaso a raíz del error de diciembre, intentaron hacer eso. Y no, no se puede controlar, o sea, la inflación obedece a la oferta y la demanda, como toda la economía. Entonces, los productos, pues, sufren adecuación de precios conforme a los insumos que se requieran para su traslado, la gasolina, pues simplemente los insumos que se requieran para realizarlos, ¿no? Si tú vas a comprar, por ejemplo, un pan de dulce, pues ocupa huevo, ocupa leche, ocupa mantequilla, ocupa muchas cosas. ¿A quién le van a dejar el diente cuando suban la mantequilla, el huevo y todo eso? Pues a los ciudadanos. Pero sigan creyendo que López Obrador es un excelente presidente y que no es un timador, que no es un bribón y que además no es un desfalcador, porque claro que está desfalcando al país, ¿no? Y fíjate, aquí en unos años la tasa de referencia de Banjico, fíjate, es decir, en el 2017, en el penúltimo año de Peña Nieto, la tasa de interés de Banjico era de 6.5. Iba subiendo gradual, es más, subía ni siquiera un 1%, sino décimas. Pues ahora con López Obrador, en 4 años ya llegó a 11%. Y las consecuencias sobre la deuda de empresas y familias son tremendas, impagables, todo por un gobierno que creyó que la inflación sería pasajera y ha sido indolente, displicente y gastalón. Porque primero los pobres y lo cumplió, sí, los ha hecho más pobres. Y allá hay mucho más pobres. Según un influencer de Twitter, Sir M dice que López Obrador genera 2 millones de pobres al mes. No lo dudaría, cómo se está presentando la circunstancia. Y bueno, el INEGI por eso también se lo quería agandallar López Obrador y por eso lo quiere, para que no den este tipo de noticias, ¿no? Y entonces maquillen todas las cifras y que todo sea color de rosa en el gobierno de López Obrador y la gente no se entere, pero pues ni modo, ya se enteraron y ya nos enteramos porque justamente la gente no se deja y ya investiga y analiza, querido Fer. Así es, querido Rolando, pues no sé si tengas algo más que agregar de estos temas. Bueno, Si tenemos no, otro tema de corrupción, pero yo creo que se lo tratamos el siguiente programa, que tiene que ver con un asesor de López Obrador que creó una empresa y le ha ido muy bien, porque le dieron en Conagua un contrato de 1.688 millones a los 3 días, a los 9 días de que la empresa firmó el protocolo ante notario. Ya la empresa se llama Osore Gestión de Agua SASB. A los 9 días ya tenía un contrato multimillonario de 1.688 millones de pesos. La transparencia de la 4T y las tranzas de la 4T. El personaje es, ahorita te digo el nombre, se llama Humberto Armenta. Es un empresario supuestamente regiomontano que en el 2018 elaboró la propuesta de infraestructura hidráulica para López Obrador, era su asesor. Y ahora de la noche a la mañana obtiene un contrato multimillonario a través de la empresa Osore Gestión de Agua SASB y firmaron por 1.688 millones de pesos. Teniendo tantas necesidades, yo no digo que el agua no lo sea, pero que no sean sinvergüenzas y que liciten. El gobierno de López Obrador se ha convertido en el gobierno de las asignaciones directas, en el gobierno de la burla a los mexicanos y en el que más, además, que más viola la Constitución, la violación a la Ley General de Adquisiciones, Fer. vaya, 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 pues bueno, ¿qué nos podemos esperar de este gobierno, Rolando? Ya de pronto ¿Qué nos podemos parece como esperar que se una... acabe, Fer? Y que no vuelvan a ganar. ¿Qué podemos esperar que se acabe? Exactamente. Solamente eso, querido Rolando, pero pues esperemos
que se pueda conseguir. Yo la verdad es que a veces estoy un poco desencantado, pero luego como que me animo y digo, sí se puede. Entonces, Pues últimamente he mira, estado más animoso y espero que la marcha del 26 de febrero, pues, la gente pueda asistir y pueda nuevamente tomar las calles como se hizo el 13 de noviembre del año pasado. los invitamos, no dejen de ir a la marcha el 26 de febrero en el Zócalo. Hay que estar, hacer acto de presencia, porque López Obrador se ha sentido siempre de forma infinita el dueño del Zócalo y ha sido su plaza por excelencia. Vamos a arrebatársela a los ciudadanos y como dice Fernando, qué bueno, ojalá se atasque y no quepa ni un alfiler y las calles aledañas y se calcule 500,000 de personas o mucho más, como en la marcha del millón del INE. Así es, Rolando. Pues no sé si quieras dejarnos tus redes para que la gente te siga. Sí. En Instagram es Rolando la nota oficial. En Twitter es Rolando A. Solís o Rolando A. Solís O. En YouTube, TikTok y Facebook estoy como Rolando la nota. Y pues ahí, o búsquenme en todas las redes con el hashtag Rolando la nota y ahí me encuentran tus redes, querido Fer. Mis redes son @Galo Valdés en YouTube. Ahí pueden seguirme y también pueden ir viendo algunos videos que he subido que no son de política, son más como de leyendas, tradiciones, relatos de terror que se ponen buenos. Se llama Historias de Crímenes y Aparecidos en YouTube o en Spotify. Y también pueden encontrarnos en Contrarreloj, desde luego, en Twitter, @Galo Valdés, y también en Facebook, @Fernando Galindo, ahí me pueden encontrar. Y ahí compartimos los videos que realizamos para ustedes aquí en esta bellísima comunidad de RIT TV. Pues como siempre, Rolando, ha sido un gusto estar contigo nuevamente en esta nochicísima de viernes, casi, no, pues ya sábado, esto sale al ratito. Gracias, Fer. Saludos a toda la gente que se conecten, compartan nuestro programa, mándenselo un chairo, ayúdenos a incrementar las visualizaciones, a que todo salga maravilloso y que la gente vea esta información que es fundamental de lo que está pasando de forma gravísima en nuestro país. Y no Así digo es, por otra cosa, sino porque queremos llegar a más gente, ¿no? así es, querido Rolando, pues de la misma manera agradecerles el favor de su atención, les mandamos un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Nos Hasta luego. vemos. Chao.